en el round de fútbol veterano, un histórico del baloncesto de Fuerteventura, en Edán. Toda esa gente ha estado en ambos sitios y eso fue la matriz. De hecho, el nombre que lo puso un compañero que ya no está entre nosotros, Paco Fernández Hernández, que siempre decía, le dijeron, bueno, ¿y cómo le van a poner al grupo? Y dice, bueno, pues así andamos, y de ahí nació el término. Así andamos. No busquen otra historia, pero sí hay que decirlo como anécdota, ¿no? Es verdad que es un grupo que es muy abierto, pero a su vez también tiene su estructura. Sí, eso le iba a preguntar, porque cuando hacíamos una entrevista previa, un poco para irnos conociendo antes de hacer esta entrevista aquí en la radio, usted me decía, es que hay mucha gente que cree que es de Así Andamos, pero realmente no es. No, vamos a ver. Hay un cierto pedigrí. Hay mucha gente que son de Así Andamos, abiertos. O sea, Así Andamos puede estar en cerca de 80, 90 personas tranquilamente, entre los que han pasado, los que han dejado, los que han vuelto, los que estamos, los que dejamos de estar. Nuestros hijos, nuestras familias y tal también son parte de Así Andamos. Es decir, allí todo el mundo asiste, participa, opine. Eso sí, después a la hora de decidir solo somos los que somos miembros, que cada día somos más abiertos. ¿No? Los que tienen derecho a voto. Los que tenemos derecho a voto, ¿no? Mira, yo siempre cuento como anécdota de que yo llevo desde el año 1993 y 6 años antes estuve haciendo oposición. Es decir, consistía en ir allí, para entrar en el grupo. allí estar en tal, ayudar, pintar, comer, echarme la cervecita fresca y demás, porque lo bueno de Así Andamos que son los 40 días antes de los carnavales, es decir, que nosotros estamos 40 días antes pensando, dándole vuelta a la cabeza, diseñando, trabajando, pintando, riéndonos y demás, ¿no? Y entonces habitualmente hacemos como 3 cosas, ¿no? Es decir, al principio solo hacíamos 2, que era el viernes de Exaltación de la Amistad, que es el primer viernes de carnaval, es decir, de aquí en 8 días, como dirían el viejo refrán, y salimos todo el grupo y bueno, y nos reímos y intentamos hacer una alegoría que sea simpática, que dé un impacto, que hemos hecho muchísimas cosas, desde el elefante de Juan Carlos, el automóvil, siempre damos la nota en la calle, el canal Cocina, que antes estaba comentándolo con alguien, y demás. Es verdad que cuando nacieron los achipencos utilizamos mucho el acto del viernes para después montarlo. Y entonces el acto del viernes es el de la Exaltación de la Amistad. Allí recordamos los viejos momentos, cuando alguien se cae, cuando alguien se levanta, cuando alguien se queda dormido, cuando alguien se cae, yo qué sé, todo ese tipo de bromas, las recordamos a nuestros compañeros ausentes y pasamos toda una noche y una mañana espléndida, que desde hace unos años terminamos con un puchero de consagración, por decirlo de alguna forma, más que nada para recuperar fuerza y estar presente, porque eso justamente es el día antes de los achipencos. Y al día siguiente a los achipencos hay que cumplir religiosamente. Pero ustedes, antes de crear los achipencos, ya eran, uno de los grupos más esperados, sobre todo en las cabalgatas. La cabalgata, ¿no? Siempre buscamos el golpe, el efecto, el agua, el polvo talco. Todo el mundo decía, estos hacen cualquier cosa, ¿no? Eso es verdad que hacíamos. Y creaban esa expectación. Esa expectativa, y todo ¿no? mundo... Y nos gustaba decir. Pero vuelvo y repito, cuando muchas veces la gente dice, no, porque yo recuerdo en aquella época, nosotros tuvimos muchos premios y demás y tal, y se llama, pero nosotros no participamos por los premios, en serio, nosotros lo que nos hacemos es los 40 días antes de carnavales disfrutar. Es decir, hoy que tenemos ya tercera generación, que antes te lo comentaba que había nacido, sí, todos los chiquillos iban por allí, participaban y hacían y se disfrazaban y era el grupo, el sitio de incipiencia, ¿no? Entonces, realmente eso era lo bonito, es decir, bueno, salir, muchas veces nosotros que hacíamos creaban ese entorno, ese ambiente, y de ahí surgía todo lo demás, ¿no? Primero era el ambiente. Claro, el ambiente y el pasarlo bien, el reírnos, el darnos bromas, el hacernos putadas unos a otros en el buen sentido de la palabra, el comer bien, es que es algo que siempre ha estado en el grupo Así Andamos, es decir, comer bien, la gente se esforzaba en hacer platos para sorprender, caracoles, no sé qué, todo este tipo de historias y tal. Entonces, porque una parte de Así Andamos es gastronómico. Entonces esa era un poco la idea, ¿no? Y eso es algo que hemos mantenido y hemos sido, y ese es el grupo amplio donde todo el mundo participa. Mira, yo me acuerdo un año que hubo una crispación entre algunas murrias y demás, y nos sobró, bueno, siempre sobra algo hicimos una fiesta para la concordia, ¿no? Y entonces era de eso hace casi 18 años.
para que te hagas una idea. Lo sé porque la última foto era la de mi hija, que cumple 18 años, que nació después de un martes de carnaval, que me tuvo toda esa semana en volantes allí al pie del cañón. Entonces, lo digo como anécdota, y entonces era un poco, decía, el grupo siempre ha sido buscar la risa, el simpatía, el que los carnavales reírnos, el carnaval es pasarlo bien, el carnaval significa que, bueno, que la gente se ponga contenta, pero que no agreda a nadie, que no, digo porque este año hay la gente de servicios sociales del Ayuntamiento del Puerto van a hacer un plan especial con un tema de Violeta contra la violencia de género, y yo así andamos apuesta por esa línea, entonces es una cosa que nos parece importante. O sea, reírnos mucho, hacernos bromas mucho, pero los pleitos, los malos momentos, dejarlo para atrás, como dice el otro, ¿no? Carlos, y en este contexto, ¿cómo se le ocurre a alguien que fue un poco el instigador de la idea de crear los achipencos? Y por favor, una explicación a ese nombre. ¿Cómo es? Artilugio carnavalero, hidrodinámico, impulsado por energía no contaminante, obviamente. Ese fue el nombre. Pero mira, la idea hay que explicarlo. ¿Sí? Los carnavales hoy, todo el mundo, los que son nuevos o los que han llegado posteriormente, lo reconoce donde se denomina recinto ferial. Los carnavales empezaron en la bahía de Puerto Rosario. Allí fueron los primeros. Los primeros carnavales de día, por lo menos, Carlos. No, los carnavales de día fue con Hacienda. Pero los carnavales antes se hacían abajo en la que era la avenida de la Escueva, la famosa Plaza Las Escuevas, que se asfaltó gracias a los carnavales, para qué decirlo. Bueno, y entonces allí eran los primeros carnavales. Entonces, el lugar donde iba uno a eliminar el orín, hablando mal y pronto, era a la bahía de Puerto. Entonces, eran otros tiempos, tenemos que decir, tenemos más conciencia. Yo siempre digo que los disfraces tienen que reunir 3 requisitos importantes. A ver, ¿cuáles son? Y estos que estamos empezando a los carnavales hay que recordarlos. Alejandro, primero, toma nota, ¿eh? 1, que los carnavales son en invierno, por tanto se pasa frío. Entonces hay que estar ligeramente abrigado. No tanto, ligeramente. Sí, pero así todo hay que dar. Segundo, que cuando uno va a hacer sus necesidades perentorias no se tenga que poner en pelota. Porque la gente hace unos disfraces que después se tiene que poner en pelota y después se arma un follón que no sabe. Muy complicado. No sabe tiene que haber orificios. Tiene que haber orificios. Y el tercero, hay que saber dónde llevar la llave y las perrillas para echarse las copas. Esa es la clave. Entonces, en una de esas que íbamos allá abajo, y lo típico, y íbamos íbamos un grupo, y entonces una parte del grupo dice, coño, esta bahía debíamos de hacer algo que nos hiciera distinto, que nos hiciera que los carnavales de Puerto Rosario fuese, porque claro, nosotros no íbamos a competir nunca ni con las murgas, mucho respeto para las murgas, pero claro, las murgas de Gran Canaria son montones, y las comparsas y no sé qué, y las reinas y todo ese tipo de historias, era como que nosotros no podíamos competir porque no dejamos de ser lo que somos, ¿no? Y entonces decía, coño, en la bahía hay que pensar en algo, y entonces esas noches de tanta artilugio, cuando terminamos de trabajar, alguien decía ayer concretamente, dice, nosotros empezamos a trabajar a las 5 y terminamos a las 10, y nos marchamos a la 1, ¿qué hacíamos de 10 a 1? Cenar y alegar. Y en una de esas salió la idea de pensar en esa historia, ¿no? Entonces pensamos la idea, se lo planteamos a la gente del ayuntamiento, que en aquel momento había una comisión, hay que recordarlo, Juan Jesús Gutiérrez Orama, que era el presidente de la comisión, se la creyó, confió, apostó, y eso generó, que nos ha creado muchos enfrentamientos con algún alcalde que otro, de esas llamadas capitales. Cuente. Que han llamado, porque nosotros hemos dicho que los carnavales de día empezaron en Puerto Rosario, empezaron con los achipencos. Los achipencos terminaban en una pequeña fiesta, y esa fiesta hoy es espectacular, es el acto de Puerto Rosario, según dicen las autoridades competentes en la materia. Bueno, y los números que queda también, muy bien. Y los números de la gente que asiste también. Superan los 20.000 espectadores, y por tanto es el acto más importante. Entonces, ya hoy la fiesta termina a las 8 de la noche, ¿no? Y es una fiesta de familia. ¿Ustedes eran conscientes en ese momento Ni de coña que iba a perdurar tanto tiempo, y además que iban a convertirse en el referente por excelencia del carnaval de Puerto Rosario? Una de las sorpresas más grandes que hemos tenido fue, hemos sido 2 veces primera página del periódico El País, a nivel internacional. Lo digo porque es el periódico que editan ellos para la prensa. Ahí es nada, ¿eh? Y tal. 2, tal. En El País nos han sacado como el carnaval similar a Venecia y al Caribe, lo cual nos dejaron
fuera de juego. En buen lugar, en buen lugar. En buen lugar. Hombre, sobre todo los de Tenerife deben de estar contentísimos. Pero eso, en los recortes los tenemos para guardado como una especie de oro en paño. Y hemos salido hasta en los libros de texto. En los libros de texto de educación aparece el término de los achipencos. Mire que Y está entonces, controvertido el tema de la historia, claro, en los libros de y entonces texto. ha aparecido ese tipo de historia. Claro, hoy, y eso es lo que nos hizo, porque es verdad, cuando nacieron los achipencos, aquello parecía una tal, y alguien del grupo dice, vamos a patentarlo. Patentar y tal, lo digo porque fue así la conversación. Porque además yo soy el tesorero y yo soy el que pago. Y entonces digo, ¿y esto de qué lo va a patentar? Y no sé qué. Dice, vamos a patentarlo porque si no... Bueno, y lo patentamos. Claro, cuando lo patentamos vimos cómo creció aquello y cómo llegó. En un momento determinado le dijimos, ayuntamiento, se lo regalamos en un lazo de rosa porque aquello se nos iba de las manos, ¿no? Claro. Y entendíamos y nos sentimos muy orgullosos de haberle dado a la ciudad de Puerto Rosario, a su ayuntamiento como representante de la expresión del pueblo de Puerto Rosario, hoy tiene todos los derechos de los achipencos. Así andamos, es un ente más, un grupo de carnavaleros más. Bueno, pero siempre los distinguen, sí, siempre que se hace verdad promoción de los achipencos, verdad idea original. No, es verdad que hay una colaboración expresa y tenemos un convenio de colaboración con el ayuntamiento que bueno, porque entre otras cosas yo decía, ustedes son los padres de la criatura, queremos que sigan estando ahí. Y nosotros hemos aceptado seguir estando ahí. Vamos a ver cuánto aguantamos, pues ya la edad media va creciendo sustanciosamente. Bueno, pero tenemos más estamos, generaciones ahí. Estamos ahí y queremos seguir estando ahí en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y es verdad que lo regalamos con una alegría terrible. Hace 2 días el ayuntamiento nos ha comunicado formalmente, y va al pleno del lunes, que nos hace un reconocimiento público, lo cual nos deja un poco boca abierto, ¿no? También es cierto, el Cabildo nos dio hace 2 años la medalla de plata a reconocimiento al tema y también nos sentimos como muy orgullosos, ¿no? Y a ese acto va hacia Andamos y asociados, no va hacia Andamos nada más. Es decir, asociados también están invitados. Es importante y son parte muy importante de la criatura, ¿no? Los demás hemos sido los que salimos, los que damos el espectáculo, los que a veces nos toca hablar, como a mí que me toca hablar, antes hablaba otro compañero que ya no está entre nosotros. Y bueno, pues así nos ha tocado tal, y así seguimos viviendo, y así seguimos riéndonos. Carlos, cuéntenos alguna anécdota de estos artilugios, así alguna divertida que usted recuerde. Mira, hay una que fue genial, se nos ocurrió, nosotros, date cuenta que los premios de los achipencos consiste en no llegar primero, vamos, el premio no consiste en llegar primero, lo digo para que todo el mundo lo recuerde, sino en buscar la originalidad en cuanto a eso y a la fórmula de propulsión o desflotabilidad, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho muchos ingenios con el tema de la flotabilidad. Y entonces un día lo hicimos con sopladeras. ¿Con sopladeras? Sí. ¿Y esto cómo fue? Entonces hicimos, imagínate una tela de invernadero, le hicimos como un tubo, y empezamos a meter sopladera. Un compañero se había encargado de contratar esta cosa para inflar sopladeras, de estos que son más potentes y demás, ¿no? Y por supuesto, se despistó como una pluma y no trajo tal, a lo cual significó que todos los que estábamos allí a soplar con los pulmones como los teníamos, ¿no? Bueno, yo creo que explosionó mucho porque tenía más alcohol dentro que otra cosa. ¿Qué otra cosa? Entonces, cuando probamos el tema, me acuerdo que había un profesor de química, que era presidente del Cabildo en aquel momento. Menos mal que había profesor de química. Dice, ¿pero ustedes creen que esto flota? Y dice, hombre, esto lo hemos calculado nosotros, el cálculo, fórmulas ni nada, matemáticas por el sesudas. estilo, ni nada, y tal. Y entonces se nos abrió el hilo, se nos abrió, ¿no? Y se nos salieron 3 o 4, lo pudimos atajar y decía, no, lo tenías hasta preparado, ¿no? ¿Ya? Nosotros eso, preparar, va a sopladera sin soplar, a ver, bueno, metimos al final unos neumáticos para poder equilibrar el peso sensible que tenemos algunos, y cuando llegamos al otro lado, se nos abrió totalmente aquello y salieron las sopladeras. Y Televisión Española lo cogió en imágenes y cerró el telediario estatal con esa imagen, lo cual fue, todo el mundo decía, ¡no! Fuerte espectáculo, casi nos ahogamos a llegar a... Casi se quedaron ahí. ¿no? Pero eso es una anécdota, ¿no? Una anécdota de esos simpáticos, que nos reímos, o cuando lo hicimos con botella, con los tetabril de leche vacío, entonces estuvimos pegándolo, y un compañero que fue el que hizo todo el montaje, el cálculo, tal,
Dice, dígamelo a mí que llevo soplando leche y todo el tema. Esas cosas son anecdóticas. Pero mira, una de las cosas buenas que tiene Así Andamos, en general y tal, es que somos una dictadura democrática. Y hay que decirlo con cariño. ¿Esto cómo es? Sí, allí cada uno sabe lo que le toca hacer. Y entonces todos colaboramos con todo, pero a quien le toca hacer algo y decide con autoridad suficiente para resolver cualquier asunto que tenga que resolver. Yo, por ejemplo, que me toca la intendencia alimentaria y de otras cosas, nadie se preocupa de qué es lo que tenga que... Yo tengo que garantizar las comidas que tenemos que hacer, como se tal, que haya comida suficiente para todo el mundo, que sea para los gustos de toda la gente que hay. No sé, eso somos muy ejecutivos, por decirlo de alguna forma. Pero después nos reunimos, después de los carnavales, nos reunimos, nos echamos los pleitos y siempre decimos una historia que al menos queremos recordarla. Ponemos una balanza y se queda es más bueno que malo, y siempre ha sido más bueno que malo, y así llevamos 40 años. Pues es un placer escucharlo, Carlos. Aprovecho ahora que estoy en un medio que es importante. Este año hay una pequeña variación de las bases de los achipencos, que no es una variación de las bases, sino de la inscripción. Va a haber una prescripción que hay que hacerla antes del viernes que viene en las oficinas del Ayuntamiento de Puerto Rosario, en la zona de festejo, y las bases están en la página web del Ayuntamiento, Puerto Rosario ORG, donde hay que hacer una prescripción. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. Eso es verdad. Los achipencos tienen una parte de fiesta, una parte de alegría, una parte de... pero la seguridad es algo que tenemos muy presente. Perdón. Entonces es necesario que haya una prescripción, sobre todo porque el tema de menores nos obliga a tener unas autorizaciones de padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante y tal. Y bueno, y también somos importantes porque salimos en Fitur. En Fitur los achipencos es la imagen del Ayuntamiento del Puerto, tal, y hace un sorteo y la tenemos que subir a la ganadora del premio en el Achipenco Así Andamos, que ya lo tenemos preparado para que... Es verdad, algunos se asustan, pero bueno, de momento solo hay una persona que no se atrevió a subirse, los demás todos se han atrevido a subir. Pues claro, nosotros la invitamos a todos los previos, ¿no? Entonces cuando nos ven los previos se asustan alguna gente, pero bueno. Algunos de los que han venido siguen llamándonos de vez en cuando por carnavales y lo recuerdan con buen recuerdo, ¿no? Nosotros intentamos cumplir con ese papel de anfitrión en nombre del Ayuntamiento de Puerto Rosario y demás, ¿no? De momento, pues encantado de ser y estamos muy agradecidos que el Ayuntamiento del Puerto, pues el próximo lunes nos hagan un homenaje y hay que ser de bien nacido y agradecido, ¿no? Merecido homenaje, Carlos Romero, el portavoz de Así Andamos. Es un placer hablar con usted. Lástima que este programa de carnaval, tenemos también ahora las murgas que estarán, me parece que esperando. Podemos dedicarles poquito tiempo, pero yo le voy a emplazar para otra ocasión, para de una forma más distendida, bueno, que nos cuente toda esa historia. Esas historias que se ha reflejado, bueno, a nivel portadas. Sí, yo presumo de lo que hemos hecho, ¿no? Fundamentalmente hay que decir que eso es poner a los carnavales de Fuerteventura y en particular de Puerto en primer plano, y eso es lo que nos sentimos orgullosos, ¿no? Pues orgullosos con Así Andamos. Un placer, Carlos Romero. Acabo de ver entrar a una hija de un miembro de Así Andamos que viene también de los carnavales. Bueno, es que vienen ya representantes de las estoy viendo aquí por el cristal. A continuación, ahora mismito seguimos aquí en la mañana de COPE Fuerteventura. Gracias, Carlos. Bueno.